Noticias en Flash. Son las 2 en punto de la tarde. Hoy lunes, en Noticias en Flash. La opinión de Juan José Rodríguez Prats. Aquí está el licenciado Rodríguez Prats. Me da mucho gusto saludarlo. ¿Cómo está, licenciado? Pues, Hugo, fíjate que tuve una semana muy jurídica. Y te voy a explicar por qué. El sábado tuve oportunidad de saludar y platicar y nutrirme de una mujer extraordinaria. Yo creo que es de las mejores abogadas que ha tenido Tabasco en toda su historia. Te diría yo que está a la altura de un Antonio Campos Ramírez, un Eduardo Alday, bueno, muchísimos juristas. Ella entregada al Poder Judicial, al estudio de la filosofía del derecho, aunque también ha impartido clases de derecho internacional y de derecho penal, que es Guadalupe Cano. Y hoy tuve una plática con Enrique Priego Oropeza, que también me parece un abogado muy bien formado, con una carrera larga, con una experiencia en todos los órdenes, desde delegado agrario hasta gobernador interino. Y hacíamos una reflexión que creo que es útil repetir en este programa. El día lunes 5 yo creo que se inicia una enorme amenaza sobre México. Yo creo que arranca tal vez la mayor crisis del Estado de Derecho. Todo recae en lo legal, Hugo. Si tú empiezas a analizar un problema hasta en la familia, te vas a encontrar con un problema legal. Y con los dos abogados yo platicaba cuál es el problema que tendríamos que enfrentar en el 24, porque ahorita se van a hacer consultas, mesas redondas, seminarios, todo lo que se ha acostumbrado. Yo creo que México tendría un récord desde Miguel Hidalgo para acá de planes. Pero si esos planes lo comparamos con lo que al final de cuentas aconteció, pues veríamos que esos planes han sido bastante inútiles. Entonces, hablábamos de cuál es el origen del Estado. Y la licenciada Cano, que sin lugar a dudas me la encontré leyendo libros de filosofía del derecho, de teoría del Estado, cuando se crea esta entidad, cuando se empieza a organizar la sociedad, se dice que los particulares hacen una especie de contrato social. Esto lo dice Thomas Hobbes en un libro que se llama Leviatán. John Locke, unos años después, que escribe ensayos sobre el gobierno civil, y Juan Jacobo Rousseau, que escribe el contrato social. ¿En qué constituyen estos libros? ¿Qué tienen en común? Que los particulares deciden sacrificar parte de su libertad y le dan autoridad a una entidad a cambio de que les garantice ciertos derechos mínimos. Y ahorita que, repito, empezamos a hablar, yo oigo a los candidatos que dicen voy a disminuir la desigualdad, que yo no veo cómo, porque la desigualdad es el gran problema del siglo XXI, o voy a disminuir la pobreza. Curiosamente, la pobreza ha disminuido en el periodo del neoliberalismo. Llegó a estar hasta el 3% la pobreza extrema, o sea, la pobreza alimentaria, no la pobreza laboral ni la pobreza patrimonial. Ahorita hay el 10% de los mexicanos en pobreza extrema. Y eso es lo que ofrecen, disminuir la pobreza o disminuir la desigualdad. Pero no dicen cómo. La desigualdad es el gran desafío, porque ya esa economía planificada, el socialismo fracasaron. Pero repito, cuando platicaba con Guadalupe Cano, ella me decía que hay tres grandes desafíos que son los primigenios del Estado: seguridad,
administración de justicia y respeto a la Constitución. Y ahí estamos mal. Ella decía, y también Enrique lo confirma, que están dos estructuras, ya lo hemos dicho aquí, yuxtapuestas, haciendo justicia. Una estructura estatal, que desafortunadamente sus decisiones son revisadas por una estructura federal. La licenciada Guadalupe Cano me dijo que la autoridad federal, me sacudió su expresión, tiene la falla del ego. O sea, va a corregir, va a mandar. Y también me lo decía Enrique Priego como presidente del tribunal. Impone. No muchas veces para corregir, sino al contrario, para distorsionar la decisión de los tribunales estatales. En relación a la respeto a la Constitución, pues yo creo que estamos al inicio de un proceso electoral que está atropellando toda la legislación electoral y las autoridades electorales. Y la licenciada Guadalupe Cano hablaba de algo que me parece fundamental: condición humana. Si no hay una mística de servicio, si un juez no tiene claro a dónde está la justicia, cuál es el bien, cómo puede dar una sentencia que en realidad busque valores y principios, estamos perdidos. Y yo creo que ahí está el grave riesgo. Y hablábamos desde la educación, desde cómo se enseña el derecho en las universidades. Quise hacer esta reflexión mencionando estos dos juristas y muchos otros, porque hablábamos de varios abogados que han tenido un gran prestigio y una autoridad moral en Tabasco, pero que definitivamente, si no fortalecemos el Estado de Derecho, si no hay esa justicia a ras de tierra, esa justicia cotidiana, esa justicia en lo familiar, porque se habla de que hay cerca de 2.400.000 juicios que se inician, pero de esos más de 2 millones pasan a revisión de las autoridades federales vía el juicio de amparo. El amparo ha sido un proceso de concentración en la administración de justicia. Quise hacer esta reflexión porque, repito, vamos a entrar en una serie de discursos. ¿Cuál es tu propuesta? ¿Cuál es tu proyecto nacional? ¿Qué harías desde el gobierno? Y yo creo que lo más indispensable son estos tres objetivos que ojalá pudiéramos cumplirlos. No podemos decir que vamos a erradicar las injusticias o que vamos a garantizar plenamente la seguridad, dado el alto nivel de delincuencia que estamos registrando, o bien que vamos a respetar literalmente la Constitución cuando se está violando desde las más altas autoridades del país. Pero me parece que estos problemas deberían llamar nuestra atención y a eso quise dedicar este comentario. Oiga, licenciado, fíjese, ahorita que estaba yo escuchando, evidentemente con atención, vino a mi mente lo que decía Ulises Ruiz. Hoy estuvo en la mañana ante la reportaje y hablaba, él busca hacer por la vía independiente, de hecho está en Tabasco, y él decía que para combatir la inseguridad hay que definirla como terrorismo, habla él. Incluso habló de una coalición con países extranjeros o vecinos, pues, Estados Unidos, Canadá, hablaba del Centroamérica, dijo que incluso lo de Bukele se va a quedar corto si él es presidente. Y yo le preguntaba sobre los derechos humanos, y ahí que ahí no hay derechos humanos, que ellos no deben de tener ese derecho. No, mira, yo creo que el problema del nuevo crimen organizado, eso es lo primero que tenemos que entender. Hay un nuevo crimen organizado, no es el delincuente que teníamos anteriormente, el que robaba en lo pequeño, el que despojaba mediante el robo o el abigeato. No. Este ya es una organización que reta al Estado.
es una organización internacional. Es una organización que ni siquiera se oculta, al contrario, se manifiesta y utiliza las nuevas tecnologías y utiliza todo el sistema financiero. El que esté pensando combatir el delito tipo Bukele, me parece que está equivocado. Yo con Ulises he tenido una relativa relación, pero no es simplemente voy a aplicar la fuerza pública o voy a tener mano dura. No. Este es un problema que involucra inclusive el uso de la inteligencia artificial, que tiene nuevos métodos para los que no estábamos preparados. ¿Qué era la policía municipal? Pues recordemos en los ayuntamientos 15 o 20 policías que tenían una yo no quisiera subestimar su trabajo, pero una muy escasa experiencia, muy escasa preparación, pues para disque poner orden en cada municipio. No, lo que estamos enfrentando ahora es una delincuencia de alta tecnología, de que utiliza el sistema financiero. Yo le preguntaba si era utopía eso, y él me dice que no. Claro, yo lo entiendo que estamos en los tiempos electorales, ya queda de mí si me lo creo o no me lo creo, ¿no? Pero él sostiene que no es una utopía. Mira, pensar que se puede gobernar como Bukele es desconfiar de la inteligencia del poder. O sea, es simplemente aplicar la despiadada capacidad de crueldad del Estado, de esa maquinaria fría. Yo cuando veo los videos de esos reclusorios y la forma en que tratan a los delincuentes, no, eso me parece que es caer en el otro extremo. Él decía que no hay violación de soberanía si se pacta con Estados Unidos y con los otros estados y ahora le entremos. No, ahí sí estoy de acuerdo con él, en que esto requiere una estrategia mundial, una estrategia concertada, porque yo sostengo que el derecho se ha, digamos, propagado en sus principios. El principio, lo he dicho mucho, de soberanía nacional, por ejemplo, de que no haya injerencia, eso ya es cosa del pasado. Ahorita si hay una violación de derechos humanos, si hay un atentado contra periodistas, si hay un atropello, pues ya hay una Corte Penal Internacional, ya hay organismos internacionales que condenan. Y Bukele ya está siendo condenado, ya está siendo señalado, como Daniel Ortega, como Miguel Díaz-Canel, como desde luego Nicolás Maduro. Bueno, el caso de Putin en Rusia, que ya se le está señalando como autor, como culpable de genocidio, de tortura, que esos son los crímenes que se sancionan ya por organismos internacionales. Yo creo que será el gran desafío del siglo XXI. ¿Cómo va a combatir? Pero mundial. Mundial. O sea, ya tenemos que olvidarnos de que no te metas porque esto es mío, porque esto es mi competencia. Eso yo creo que es absurdo. Y estamos viendo cómo Rusia se está hundiendo con todas las presiones internacionales y los castigos internacionales. La Unión Europea para mí es la hazaña jurídica más importante en la historia de la humanidad. De unificarse, de llegar a tener casi una constitución, fue en el 2004, por desgracia no prosperó, pero veamos cómo a través de esta organización que estaba prácticamente congelada, la OTAN, la organización del Tratado Atlántico, y que era para prepararse por cierta embestida de lo que era la Unión Soviética, pero que al final de cuentas hoy está dando resultados, porque la protección que le está dando Ucrania, los mecanismos que le está dando para defenderse, me parece que es una decisión justa. Finalmente, para no dejarlo pasar, porque está usted aquí, ¿cómo vio el proceso de los morenistas? O lo de ayer, pues, las reglas que se fijaron. Violatorio a la Constitución. Yo veo una gran amenaza, una gran posibilidad de que desafortunadamente lo que habíamos avanzado
en fortalecer instituciones electorales independientes, en una serie de normas, de fechas, de términos que se están violando. O sea, esto a mí me preocupa mucho, y me preocupa mucho porque también la oposición va a incurrir en lo mismo. O sea, si tú estás violando la ley, estás haciendo campaña y yo quiero ser tu adversario, pues también voy a hacer lo mismo que tú. Todos van a hacer asambleas informativas, ¿no? Entonces va a venir un problema serio de desorden que quién sabe en qué puede desembocar. O sea, esto es sumamente grave, porque si inclusive tú lees los editoriales y dicen, ¿qué pasa con la oposición? ¿La oposición se está quedando dormida? Pues sí, frente a un presidente de la República que asiste a una cena con partidarios, con pura gente de Morena, y da instrucciones y reparte cargos y distribuye responsabilidades y señala que la tarea más importante es vencer a los neoliberales y conservadores, pues en realidad esto me parece profundamente preocupante. Bueno, decía también ya Ulises, y ahora sí termino, que es una farsa. ¿Usted qué? Pues mira, yo no... Si es auténtico, es una farsa. Usted conoce política. Yo coincidiría en que desafortunadamente el mal mayor en la política mexicana es que estamos cayendo en solapar la falsedad, la mentira, la simulación, la incongruencia. La incongruencia es algo que diríamos que es lo contrario a la política. Porque la incongruencia es cuando la palabra no corresponde con la conducta. Entonces quiere decir que estamos engañando. Entonces yo sí creo que hay mucho de eso. ¿Verdaderamente alguien puede creer que no va a dar el dedazo al presidente? ¿Verdaderamente se va a pensar que las encuestas van a ser imparciales? O sea, este proceso, por ejemplo, en el que se acuerda el domingo de que no va a haber pronunciamientos de las autoridades, de los gobernadores, de los diputados, y el lunes encontramos con que hay pronunciamientos, bueno, entonces estamos engañando con el derecho, y cuando se engaña con el derecho es la demagogia más terrible y más cruel. Licenciado Rodríguez Prats, hasta la próxima semana. Muchísimas gracias, Hugo, pero repito, me siento sumamente... permíteme concluir con esto y disculpa si abuso, pero me siento sumamente afortunado de haber platicado con estos dos juristas, porque tal vez los tres coincidamos en algo como de formación profesional: la importancia de respetar la ley. Terminado está. Vámonos a la pausa, son las 2:18, volvemos.